Chicos, ¿cómo están? Primeramente estuvimos viendo un video en donde me hicieron la lista de temas y esto va a servir como guía de ruta para nuestro ciclo escolar, para nuestro año. Habla de la tabla periódica de átomos, del número atómico, masa. Generalmente todos me hicieron este recorrido. Perfecto, muchas gracias. Ahora, lo importante se me hace para entrar en todos estos temas sería hablar de niveles de organización. Ya estuvimos hablando muchos años pasados. Niveles de organización. Y vamos a hablar de niveles de organización a nivel atómico. Primeramente, ¿qué es el átomo? El átomo, indivisible al ojo, a la vista humana, al ojo humano, la menor porción de materia. Menor porción de materia. La menor porción de materia de todo el universo. De todo el universo. Después vamos a comparar con la célula. ¿Se entiende? Todo elemento químico está representado por como menor unidad. Esta es la unidad de todo elemento químico. Perfecto. Este átomo tiene partículas subatómicas. Tiene partículas menores de menor energía, pero vamos a quedarnos con las 3 partículas subatómicas que después vemos en el modelo atómico que vamos a ir desarrollando. Tiene protones con carga positiva, tiene neutrones. Los neutrones no tienen carga, son neutros, neutrones, y tienen electrones. La carga de los electrones son negativas. Electrones. ¿Tá? Si hablamos antes del átomo, entonces podemos hablar de una etapa subatómica. Estamos hablando de los subniveles, de las partículas. Las partículas van a formar los átomos. ¿Tá? Cada uno de ellos. Esos átomos, que son la menor porción de materia, a su vez van a formar las moléculas. Las moléculas son 2 o más átomos, un conjunto de átomos que se unen y permanecen de forma estable, se estabilizan, por eso están unidos. Y de paso van formando las sustancias, toda la materia que nos rodea, incluso nosotros. Bien, esas moléculas a su vez pueden ser simples. Por ejemplo, el oxígeno diatómico. 2 moléculas de oxígeno que se juntan. Simple, ¿por qué? Porque estamos hablando de átomos de un mismo elemento. Pueden ser complejas. Y ahí tenemos que hablar entonces de elementos de diferentes elementos, de átomos de diferentes elementos, perdón. Por ejemplo, H2O, la fórmula de ¿qué? Del agua. ¿Qué significa esta H? Hidrógeno. El subíndice indica la cantidad de hidrógeno que tiene. En esta molécula son 2 átomos de hidrógeno. Cuando no tiene subíndice, significa 1. Tiene un átomo de oxígeno. Esta molécula es compleja porque tiene más de 2 elementos, a diferencia de esta. Acá sí hay 2 átomos de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Acá estamos hablando en realidad de la parte inorgánica. Hasta acá va lo inorgánico. ¿Ve? Inorgánico. Hasta acá va lo inorgánico.
en el mismo nivel, pero simplemente que ahora ustedes ven, por ejemplo acá, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno y ya forma una molécula. Ahora, cuando arrancamos la parte orgánica, vamos a hablar de moléculas, pero largas cadenas compuestas de los elementos esenciales que ya estuvimos hablando, las macromoléculas compuestas por el famoso CHO, que ya hablamos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos elementos son los que van a formar lo que también estuvimos viendo, los nutrientes. ¿Recuerdan? Los hidratos de carbono, llamado azúcar comúnmente, las proteínas, que también son las enzimas. Las enzimas también son proteínas, es decir, los lípidos, comúnmente llamados grasas, ADN, que también le mandé la explicación, la fundamentación del por qué el ADN también entra como nutriente. ¿Recuerdan eso? Bien, ¿hasta ahí estamos? Bien, las macromoléculas, que son las largas cadenas, son las moléculas grandes en tamaño, más moléculas simples como agua, elementos químicos esenciales. Todo esto va a formar lo que llamamos célula, va a formar célula, una por una, el conjunto de células. ¿Se entiende? Las macromoléculas forman las células. Y acá ya estamos hablando de nivel orgánico. Acá ya empezamos la química orgánica. Muy bien hasta ahí. Células básicamente podemos distinguir 2 tipos de células. Las procariotas, las simples, las células, simples, sin mucha organización por dentro. Las eucariotas, estas sí tienen organización por dentro, tienen organelas que van a cumplir cada una su función, simples y compuestas, ya más complejas. Perfecto. También podemos hablar de células animales, a diferencia de las células vegetales. Tienen generalmente la mayoría de sus organelas y funciones son semejantes, son las mismas y comparten mucha semejanza, pero también tienen algunas diferencias. ¿Hasta ahí estamos? Bien, pero ¿por qué quedó este espacio? Resulta que ahora estamos con el decreto 527/20, este aislamiento social a causa de una familia de virus del COVID-19 que puede provocar enfermedades severas respiratorias, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde ubicamos a estos famosos virus? Están por debajo de la macromolécula, pero por encima de las células, porque no llegan a ser orgánicos. Los virus no entran en los reinos vivos, en ningún reino entra. ¿Por qué? Porque necesita de una célula huésped para cumplir las funciones vitales. Los virus están por encima de las moléculas porque pueden cumplir funciones vitales, pueden hacer lo mismo que hace una célula, pero no por sí solos, están en estado latente, necesitan de una célula huésped para realizarlos, están en el umbral de lo inorgánico y lo orgánico. ¿Se entiende? Bueno, para dar cierre a esto, yo quiero hacerles un jueguito. En la secundaria yo recuerdo de que a mí me hacía como ruido eso, decía, pero ¿qué es lo que es la menor porción de materia? La menor porción de materia. Entonces,
Esto está bueno para tenerlo en cuenta. La menor porción de materia de todos los elementos químicos, de toda la materia que vemos en el mundo, en el universo, que forma el universo, son los átomos. Ahora, la menor porción de materia viva son las células. ¿Se entiende? Cuando hablamos de menor porción de materia viva, estamos hablando de las células. Cuando estamos hablando de menor porción de materia a nivel químico, estamos hablando de átomos. ¿Estamos hasta ahí? Estamos diciendo la menor porción, pero una cosa es todo el conjunto de elementos químicos y acá donde comienza la vida. Y después vamos a ver, vamos a extendernos en esto. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya servido. Y esto que vieron, por favor, pasan a la carpeta. Besitos, nos estamos viendo. Yo me quedo en casa. Chau, chau.